Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con la lectura del libro de Apocalipsis en el capítulo 12, del 7, verso 7 hasta el final. En esta ocasión estaremos leyéndolo y analizándolo en parte con otras porciones de la Escritura. Sabemos que el libro de Apocalipsis es una revelación de nuestro Señor Jesucristo respecto al pasado, al presente y al futuro de la humanidad. Acontecimientos que sucedieron, están sucediendo y sucederán. Y esto lo ha hecho Dios para que no se nos tome por sorpresa, sino que teniendo el conocimiento de ello, procuremos darle gloria a Él, esperando que en su misericordia sean guardados nuestros corazones y para que estemos delante de Él sin avergonzarnos. Y esto solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo es que podemos presentarnos delante de Él. En Apocalipsis 12:7 vamos a mirar este estudio ahora bajo el anuncio de victoria, y esto acerca de la victoria que Dios llevó a cabo, o mejor dicho, que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo con su sacrificio respecto al adversario que acusa y que nos acusa aún en nuestra conciencia de que somos pecadores y no tenemos entrada al reino de los cielos. Y ciertamente no tenemos entrada al reino de los cielos si procuramos entrar por medio de nuestras obras o por medio de nuestro buen comportamiento. La entrada al reino de los cielos, Jesucristo claramente lo dijo: ninguno viene al Padre si no es por mí. Así que solo a través de nuestro Señor Jesucristo es que podemos entrar al reino de los cielos. Apocalipsis 12:7 nos dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Recordemos una visión que observó Juan, una revelación de nuestro Señor Jesucristo, y él pudo mirar lo que aconteció en los cielos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que este acontecimiento lo pudo observar Juan, y nosotros podemos observar que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo a punto de ser crucificado, o antes de ser tomado, un poco antes de ser tomado preso para ser ofrecido en sacrificio, les dice a sus discípulos en Juan 14:30: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, sabía nuestro Señor Jesucristo que dentro de muy poco tiempo iba a ser crucificado, ¿sí? Iba a ser entregado a la muerte para expiar nuestro pecado, y ese sería el momento en el cual el diablo sería derrotado en los cielos y sería arrojado sobre la tierra. Por eso nuestro Señor Jesucristo advierte a sus discípulos: porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo iba a ser levantado, también como está escrito en las profecías. Ahora, también Juan nos hace saber, después de que nuestro Señor Jesucristo fue levantado, nos dice: el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Podemos darnos cuenta que el adversario al presente impulsa no solamente a los líderes de las naciones a la destrucción, sino también a pleitos tanto entre pueblos, ciudades y aún entre familias o familiares, porque la Escritura nos dice que el diablo vino solo para robar, matar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida, y vida en abundancia. Por tanto, hay que creer a su palabra, ¿sí? En Lucas 4:5 podemos nosotros observar lo siguiente: todos los reinos de la tierra
le dijo el diablo a nuestro Señor Jesucristo, y la gloria de ellos me ha sido entregada. ¿Sí? El diablo había recibido todos los reinos de la tierra. ¿De quién lo había recibido? La Escritura nos hace saber al respecto que Dios creó al hombre en el principio y lo puso sobre todo lo creado para que señorease sobre ella. Sin embargo, en el libro de Romanos se nos hace mención lo siguiente, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. O somos esclavos del pecado, el cual lo promueve el adversario, seremos esclavos de él, o de la desobediencia. Es decir, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. El pecado está en aquel que quebranta los mandamientos del Dios vivo. ¿Sí? Pero si obedecemos a la justicia, o si obedecemos al Señor, obedecemos para la justicia. Notemos, en Génesis 1:26, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sí? Y nos dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero Génesis 3:1 nos dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, podemos comer, pero del fruto del árbol que está del medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él para que no muráis. La serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí la tentativa. Y también el desmentir el mandamiento que Dios dio con el fin de que la tentación aún fuera mayor. Pues no únicamente le decía, no vas a morir, sino que vas a ser como Dios. Y podemos darnos cuenta que esta tentativa también se está extendiendo al presente en algunos tipos de pensamientos, o quizás podemos llamarle sectas o religiones que están surgiendo al presente, que el hombre puede alcanzar la divinidad por sí mismo. Sin embargo, sepa usted que nuestro Señor Jesucristo fue claro al decirnos, ninguno viene al Padre si no es por mí. Así que hay que confiar en lo que Él dijo. Recuerden, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien expió nuestros pecados por medio de su sacrificio, por medio de su sangre. Ahora, las tentativas pudieran ser hermosas, atractivas. Lo mismo que le pasó a Eva. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió y dio también a su marido. ¿Qué fue lo que hizo con esta acción? Obedecer al adversario, al engañador, a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás, como nos lo escribe en el libro de Apocalipsis. Y una vez que le obedeció, se sometió como esclavo a él. Así que Romanos 6:16 nos lo dice claramente, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Así que el reino que había recibido el hombre para señorear sobre él, pasó a manos del adversario. Por eso el adversario dijo a nuestro Señor Jesucristo, los reinos de este mundo a mí me han sido entregados. ¿Quién los entregó? El hombre, cuando se sometió como esclavo para obedecerle a sus mentiras. Pero vemos nosotros ahora en esta revelación
y podemos entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo trajo la victoria sobre la muerte, si es que nos sometemos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice Apocalipsis 12:10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, cuando nuestro Señor Jesucristo se entregó por nuestros pecados. Nuestra salvación fue plena. Él dijo en su sacrificio antes de morir: consumado es, o hecho está. La salvación está al alcance de la humanidad si es que puede creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sí? Ciertamente en ocasiones también nuestra conciencia nos acusa: has cometido pecado, Dios te desecha. Pero recuerde, la Escritura nos dice que todos los pecados que el hombre cometiere le serán perdonados, si es que los confesamos delante de Dios, si es que nos arrepentimos. Y tengamos esto en mente. La Escritura nos dice, nuestro Señor Jesucristo hablando: te perdono, pero vete y no peques más. Así que no porque se nos perdone el pecado que hemos cometido hoy, lo volvamos a cometer mañana, el mismo. La Escritura nos dice: vete y no peques más. El Señor nos puede perdonar, pero si vivimos constantemente en pecado, ciertamente seremos castigados, seremos culpables de juicio. Ahora, este adversario podemos nosotros mirar que acusa o que acusaba en el pueblo, en el tiempo antiguo, a los siervos de Dios. En Job 1:6 podemos nosotros mirar un relato bíblico detallado. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y bien pudiera ser que usted haga estas mismas obras que hacía Job, ¿sí? Y que el acusador se presente delante de su hacedor a fin de destruirle. Respondiendo Satanás, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, sí, Job te teme por interés, porque es interesado, ¿sí? Pero ahora extiende tu mano y toca todo lo que tiene, quítale lo que posee, y verás si no blasfema en contra ti en tu misma presencia. Job se levantó, pero veamos nosotros la acción de Job. Job se levantó y se postró en tierra y adoró después de que le habían quitado todo lo que poseía, ¿sí? Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que nosotros de igual manera podemos darnos cuenta y podemos actuar a través de la historia, tomar un consejo y reconocer que Dios es poderoso para fortalecernos, para restaurarnos, para reestablecernos, aun cuando el adversario nos deje al desnudo, por así decirlo. Apocalipsis 12:7, y para que nosotros nos demos cuenta que en nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores. Esto también nos lo hizo mención el apóstol Pablo. En Apocalipsis 12:11 nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Ahora, nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio nos advirtió también que muchos serían muertos, y aquellos que los mataran, dice en su palabra, pensarían que estaban rindiendo culto a Dios o haciéndole un favor a Dios, quitando
a los predicadores o evangelistas del medio. Pero confiando en Cristo, nos dice en el libro de Romanos 8:33, ¿quién acusará, y esto delante de Dios, quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, somos justificados delante de Dios por el sacrificio que Dios mismo proporcionó para nuestra redención a través de Cristo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo es el que ha hecho la obra a nuestro favor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Note, estas cosas pueden sobrevenir al creyente, pero la Escritura también nos exhorta a fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, esperar en Él en todo tiempo, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Así que podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro ayudador y que no debemos temer lo que nos puede hacer el hombre. Como está escrito, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Vendrán principados, ángeles malignos a tratar de apartarnos del conocimiento de Dios o de la salvación que Dios ha ofrecido a la humanidad por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero el apóstol Pablo nos dice, no le creáis a aquel que os anuncie un evangelio diferente del cual está escrito en la Biblia. Leámosla, conozcámosla y pidamos a Dios que Él nos enseñe esa revelación o su palabra. Hay regocijo en los redimidos. Nos dice Apocalipsis 12:12, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y aquí un pequeño comentario. Cuando en ocasiones, si usted escucha la Biblia por medio del audio, cuando baja ciertas versiones en su teléfono, en este texto hay algunas que al leerlo dice, en lugar de decir los que moráis en ellos, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, en esa traducción o en esa narración de la Biblia, cuando lo escucha uno por teléfono, dice los que morirán en ellos. ¿Ok? Pero en sí la traducción es los que moráis en ellos. Y esto lo hago saber porque como humanos, el que interpretó o el que estaba leyendo esta traducción pudo equivocarse, pero usted cerciórese de lo que dice la palabra de Dios. Y la Escritura nos dice, alegraos, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Nosotros debemos de alegrarnos en Dios. Note, hay algo para los que moran en la tierra, los que se queden. Y esto puedo decirles porque sucederá. Cuando dice, y los que moráis en ellos, sucederá que los creyentes en Cristo Jesús serán arrebatados en un momento. Como nos lo dice en 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él o murieron creyendo en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
no seremos primeros que los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, serán levantados. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor en los cielos. Por lo cual, el apóstol Juan, al mirar esta revelación, le dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, porque hay que gozarse en la obra que ha hecho el Señor. Sin embargo, hay un ay para el que se ha desentendido en la palabra, para los que se quedan en la tierra. Y lo dice el mismo texto 12 en la segunda porción: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Sí? Sucederá que cuando Jesús levante a los suyos, a los que le esperamos, el diablo descenderá a la tierra. Y dice en Isaías 26:19: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, hablando de la resurrección y del levantamiento de los creyentes, del pueblo creyente. Dice: despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Y le dice el Señor: anda, pueblo mío, al creyente que está en espera de ese glorioso acontecimiento. Dios le dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti las puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Esa indignación es el ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Esa es la indignación que viene sobre la tierra. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Entonces, podemos darnos cuenta pues que viene un ay para el desentendido, para aquel que no quiso prestar atención y se quedó en la tierra cuando el rapto sucedió, o cuando el levantamiento del pueblo creyente acontezca. Isaías 13:9 sigue diciendo: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas del cielo y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, Dios lo dice, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Esto es lo que hará Dios en la tierra. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Es un ay que vendrá sobre la tierra, por lo cual es necesario que nos preparemos para ser levantados el día que Cristo venga a levantar a los suyos. Ahora, regresemos nuevamente al libro de Apocalipsis y a procurar entender un poco más acerca de la mujer, la nación de Israel, la cual está siendo acosada por el dragón. Israel, la nación actual, en angustia, pero sepa que Dios la guarda, que Dios es su guardador, que Dios es su escudo y su protector. Esta mujer, en visión, la mira Juan de esta manera: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, al lugar donde es sustentada por un tiempo,
tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, aproximadamente 3 años y medio, según hemos mirado a través de la Escritura. Y note lo que hará la serpiente durante este tiempo de angustia para Israel. Dice la Escritura, y la serpiente que persigue a la mujer, a la nación de Israel, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Note la astucia del diablo en contra de esta mujer o en contra de esta nación de Israel. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora, ¿qué es lo que hará el adversario? Nos dice la Escritura que engañará a las naciones para llevarlos a la guerra y procurar acabar con la nación de Israel. Así que cuando dice la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, vemos que es multitud de ejércitos que enviará para que acaben con la nación de Israel. Y nos dice Apocalipsis 19:15, para que tengamos una noción al respecto. Me dijo también, las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y sí, ciertamente se levantarán todas las naciones en contra de Israel a su debido tiempo. Esto está escrito por Dios, pero sin embargo sepa que Dios es el guardador de esta nación, porque a través de esta nación se nos ha dado testimonio de la existencia del Dios viviente. Y por medio de esta nación vino el Salvador de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo. De Israel nació el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? A aquel niño que este dragón quiso devorar tan pronto como naciese, pero no pudo porque Dios tenía un propósito, salvarnos por medio de su sacrificio. Así que no lo menospreciemos. Salmos 83:1. Veamos, sí será angustiada la nación de Israel, pero será guardada por Dios. Salmo 83:1 nos dice, oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es que se confabularán para acabar con la nación de Israel? Sin embargo, Dios no lo permitirá. Ahora, no solo eso, también en el libro de Ezequiel 38 nos dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo. Estos pueblos contigo vienen siendo las aguas que arrojará el dragón en contra de la mujer, estos ejércitos. Dice la Escritura, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, en los últimos días. Pero Dios dice, sin que estas naciones se den cuenta, Dios les dice, te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Esto acontecerá para que el resto de las naciones conozca que hay un Dios y pueda ser glorificado por ellos.
En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Acuérdese, y la tierra abrió su boca. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los moradores que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están en él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová, porque Dios guarda a Israel. Ahora, cuando el dragón se ve perdido, note, Apocalipsis 12:17 nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, este dragón va a hacer guerra, puedo decirles en parte, contra los que en alguna ocasión he dicho la iglesia quedada, la iglesia tibia, entre que creía en Jesucristo, pero servía a los ídolos, que creía en Jesucristo, creía en Dios, pero seguía las tradiciones de este mundo, que creía en Dios, pero no era firme para adorarle en espíritu y en verdad, como la palabra lo demanda. ¿Sí? Entonces, esos que se quedaron creyendo en Dios serán perseguidos por el adversario. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Así que oremos nosotros. Y dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Sí? Así que Cristo nos amonesta de la manera siguiente. Apocalipsis 2:10. Recordemos en los mensajes que Dios dio, o la revelación en la cual habla a las iglesias. No temas en nada lo que vas a padecer, dice el Señor. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 7:9 nos dice, y después de esto miré, y aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero, a nuestro Señor Jesucristo. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que podemos nosotros pues observar que Cristo nos amonesta, diciendo, Apocalipsis 7:13,
Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que permaneced en Cristo. Esta es la enseñanza de hoy y la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente habrá tribulación, angustia, no solo para la nación de Israel, también para el pueblo creyente, para aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Pero nos dice Él: mas en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, pues yo he vencido al mundo. Y si Cristo ha vencido, también nosotros venceremos por medio de Él. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a su corazón y pueda meditar en ella para encaminarse a la salvación que Dios ha provisto en el sacrificio de Cristo para toda la humanidad. Hasta la próxima. Dios les bendiga.